Muy buenas, con esta serie de vídeos quiero explicar la historia de Asia Oriental desde sus comienzos hasta el día de hoy. Por definición, el periodo paleolítico en Japón finalizó con la aparición de las primeras técnicas de cerámica, al final del último periodo glacial, hacia unos 13.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, para intentar definir el periodo paleolítico en Japón, los historiadores han inventado una tabla con diferentes fases. La fase primera A, primera B, primera C, segunda A, segunda B, tercera y cuarta. No hay mucha evidencia sobre cómo vivían los habitantes de Japón durante este periodo, lo único que sabe es que no había anime. La transición entre este periodo y el siguiente fue muy gradual y no se han encontrado indicios de una ruptura clara o de inconformidad entre dos culturas distintas. Lo único que sabemos es que eran cazadores-recolectores que provenían del continente y que utilizaban la piedra, pero no poseían cerámica o agricultura sedentaria. El siguiente periodo se diferencia del anterior por medio de la datación de la aparición de la cerámica. En el país, claro. Durante los primeros 10.000 años desde su aparición, la subsistencia de los habitantes dependía de la caza, la pesca y la recolección. Este periodo toma su nombre precisamente del tipo de cerámica desarrollada, siendo su significado marca de cuerda. Esto se decía porque las cuerdas dejaban marcas sobre la arcilla húmeda. Según la datación, la cerámica de este periodo es la más antigua del mundo. De nuevo, los arqueólogos, con su forma extraña de medir las cosas, han dividido en diferentes etapas: la incipiente, la inicial, la temprana, la media, la tardía y la final. El periodo Yayoi, o la cultura de Yayoi, es definida en Japón como la primera en implementar los métodos de cultivo de arroz, así como el uso del metal. Aunque arqueológicamente se clasifica mediante la identificación de ciertos artefactos, especialmente los de cerámica, generalmente se considera que esta época abarcó desde el 500 a.C. hasta el 300 d.C., y está dividida de nuevo en tres subperiodos: el Yayoi temprano, el Yayoi medio y el Yayoi tardío. Yayoi suena a yaoi, lo sé, pero no es lo mismo. Los integrantes de esta cultura eran sumamente distintos a los de la cultura pasada, por lo que existen tres teorías sobre el origen de los Yayoi. Eran descendientes de los Jomon, aunque sufrieron cambios fisiológicos, eran inmigrantes del continente, por Corea, o eran descendientes entre mezcla de Jomon e inmigrantes. Se diversificó el uso del metal, incluyendo espadas de bronce, espejos y armas de hierro. Con la división del trabajo surgió una profunda estratificación en la sociedad, estableciendo las clases gobernantes y sus súbditos. Al final de este periodo existieron gran cantidad de cacicazgos, siendo uno de los más importantes el de Yamatai-koku, el cual sentaría las bases de la nación emergente durante el periodo siguiente, y cuya existencia se registra en las crónicas de Wei. En dichas crónicas se registra la existencia de una nación conocida en China como Wa, bajo la dirección de una mujer llamada Himeko, probablemente la emperatriz Jingu. El siguiente periodo, el periodo Kofun, toma su nombre de los Kofun o tumba antigua, túmulos funerarios en los que miembros de las clases aristocráticas eran enterrados junto con sus armas, armaduras, espejos de bronce, etc. Normalmente estas tumbas tenían forma de ojo de cerradura. Las bases de estos túmulos variaban de tamaño, llegando algunos a ser tan grandes como la de las pirámides de Egipto, reflejando la magnitud y el poder de sus gobernantes. Durante este periodo Japón tuvo mucho contacto con China y Corea, especialmente con Corea. Durante el año 400, un ejército de infantería acudió en auxilio al reino de Baekje, localizado en la parte sureste de la península de Corea, pero sufrió una gran derrota a manos de la caballería del reino de Goguryeo. Aunque no se cuenta con escritos provenientes de China que mencionen Japón entre los años 266 y 413, registros coreanos del siglo IV proporcionan amplia información de las actividades del reino de Wa en la península coreana. Entre los años 413 y 502, los 5 reyes de Wa, nombre con que son mencionados 5 monarcas de Japón, mantuvieron una estrecha relación con dicho país, enviando emisarios continuamente. El periodo Kofun generalmente se data entre los años 250 y 552, marcados por el comienzo de la construcción del primer Kofun y el final, una fecha en la que se considera que el budismo se introduce en Japón. El gobierno de la corte de Yamato se centró en un kimi o rey. El título Tenno, emperador, el cual se usa hasta nuestros días, fue utilizado a partir del mandato del emperador Tenmu. El periodo Asuka estará marcado por la introducción del budismo en Japón, generalmente fechado alrededor del año 552. La llegada de esta religión trajo consigo una serie de conflictos dentro del país, pues algunos miembros de la corte vieron con buenos ojos su difusión,
considerando que a través de su implementación se lograría más fácilmente la unidad nacional. Era más sencillo, no obstante, sentar una nueva base jerárquica religiosa bajo la figura de una deidad omnipotente, que sería Buda, a diferencia de los cientos de kamis del Shinto o del sintoísmo. El conflicto terminaría con la victoria de Soga no Umako en el año 587, así como con la posterior adopción del budismo como religión oficial por parte del príncipe Shotoku y de la emperatriz Suiko en el año 593. Curiosamente, el budismo no sustituyó al sintoísmo, sino que ambas religiones convivieron pacíficamente la mayor parte de la historia de este país. El príncipe Shotoku estableció un gobierno centralizado y la corte japonesa construyó templos, palacios, capitales, basado en los modelos coreanos y luego en los modelos chinos. Shotoku estuvo fascinado por estas naciones, por lo que impulsó el uso de caracteres chinos, lo que daría origen a los kanjis, y sentó las bases para el desarrollo de códigos de conducta y ética gubernamental, basados en el budismo, y envió embajadas a China de la dinastía Sui con el fin de establecer relaciones diplomáticas igualitarias. En el año 602, el príncipe Kume acudió a una expedición a Corea acompañado entre 120 y 150 caciques locales. Estas tropas constituyeron lo que sería el prototipo de un ejército samurái siglos después. Por último, el arte en esta época se centró en el fino arte budista, teniendo como principal obra el templo budista de Horyu o Horyuji. Tras la muerte del príncipe Shotoku en el 621, dentro de la corte surgió un clan llamado Soga, como una soga, que eventualmente acaparó poder político y constituyó una amenaza para el gobierno imperial. Hacia el 645 la situación era muy jodida. En este momento el príncipe Naka no Oe, junto a otros, organizó un complot en el que el príncipe asesinó al líder del clan, Soga no Iruka, en plena audiencia con la emperatriz Goyoku. Como consecuencia, inmediatamente claudicó la emperatriz, ascendió al trono su hermano menor, el emperador Kotoku, y el clan Soga fue destruido. El nuevo emperador, junto con Nakatomi no Kamatari y el príncipe Naka no Oe, redactó una serie de leyendas llamadas Reformas Taika en el año 646, con el fin de fortalecer el gobierno central, establecer una reforma agraria, reestructurar la corte imperial según el modelo chino de la dinastía Tang, e inclusive se motivó el envío de embajadas y estudiantes a China con el fin de imitar aspectos culturales de este país, afectando de manera radical a la cultura y a su sociedad. Asumió el trono el príncipe Naka no Oe con el nombre de emperador Tenji, quien promulgó de manera formal el primer Ritsoryu. Nakatomi no Kamatari, quien redactó dicho código, fue recompensado recibiendo el apellido Fujiwara y se convirtió en el fundador del clan Fujiwara. Quiero aclarar que este Ritsoryu es una compilación de leyes basadas en la filosofía confuciana. Tras la aplicación de dichas leyes, los antiguos clanes poderosos fueron privados de sus privilegios, vamos, que los dejaron en la mierda. Los conflictos bélicos, no obstante, siguieron ocurriendo en China y en Corea. Y en el año 618 la dinastía Tang tomó el poder en China y se unieron al reino coreano de Silla con el fin de atacar Baekje. Los japoneses enviaron 3 ejércitos expedicionarios para auxiliar al reino de Baekje. Durante estas expediciones sufrieron una de las peores derrotas en su historia antigua, perdiendo 10.000 hombres y cuantiosos barcos y caballos. Japón comenzó a preocuparse por una invasión por parte de la nueva alianza entre Silla y China. En el año 670 se ordenó censar a la población para reclutar elementos para el ejército. Además, se fortificó la costa norte de Kyushu, se fijaron guardias y se construyeron almenaras en las orillas de las islas Tsushima e Isla Iki. Los japoneses se olvidaron de la guerra externa a la muerte del emperador Tenji en el año 671. En el 672 sus dos sucesores se disputaron el trono en la guerra Shinshin. Después del triunfo del emperador Tenmu en el año 684, este ordenó que todos los oficiales civiles y militares dominaran las artes marciales. Los sucesores del emperador Tenmu culminaron en el año 702 las reformas militares con el Código Taiho. Aquí termina la primera parte de la historia de Japón, tal y como lo han clasificado algunos arqueólogos, como ya ha mencionado Charles T. Kelly. Yo no soy partidario de dotar las diferentes etapas con terminologías propias de los europeos, como pueden ser moderna o medieval. No obstante, sí es cierto que es más fácil dividirlos de esta forma que inventar nuevas terminologías para los diferentes países.